Hola, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario que estés escuchando este audio. En el episodio anterior yo te había comentado sobre las energías, lo que nos provocan cuando queremos hacer el bien o cuando aceptamos hacer un tipo de voluntad o simplemente que son partes de un proceso para nuestro despertar espiritual. Quiero reforzar sobre el video anterior que justamente uno de esos días en que estaba experimentando esos cambios energéticos y lo que me estaba pasando en la computadora para que no se efectuara exactamente esos videos. En la noche recibí un ataque que hace mucho no había presenciado. Sentí como el miedo me estaba invadiendo. Hace mucho que no sentía miedo de nuevo, pero son de esos miedos que realmente te afectan, como cuando estás chiquito. O sea, cuando eres niño y tienes miedo a que pase algo en tu cama, y por todas las historias que nos asustan. Ese tipo de miedo hace mucho que no lo sentía y lo sentí. Entonces ahí es cuando me di cuenta que realmente los ataques energéticos existen, lo podemos presenciar. También he escuchado por ahí que curiosamente estos ataques energéticos les pasa casualmente a las personas de buen corazón, a las personas bondadosas, o no sé, se les aparece más este tipo de entidades, quizás porque están más enfocados o llenos de tanta religión que realmente piensan en eso y realmente les llega como unas pruebas de ese tipo. Y justamente hablando sobre los ataques energéticos, quiero comentar que sueño mucho. Siempre he soñado mucho desde que tengo uso de la razón. Mis sueños son sueños vívidos que realmente siento como si estuviera viviendo en otra realidad. Días anteriores yo ya había tenido esto, lo del miedo, lo del pánico, y días anteriores soñé que una compañera del trabajo me hacía un exorcismo. El sueño inició que yo estaba tomando un transporte público aquí en la ciudad donde vivo ahorita. Iba por el bulevar principal y comencé a sentirme muy extraño. Volví a sentir miedo. Yo dije, ok, algo no está bien aquí. Sabía que había una iglesia cercana por donde iba a pasar, que era la iglesia que está en el centro. Me bajé del camión rápidamente, corrí hacia la iglesia, y cuando corrí, me sentía un poco seguro. ¿Y por qué un poco seguro? No al 100%. Porque cuando entré, sentí como el mal se apoderaba de mí. Sentí como el miedo creció, como el enojo crecía. Mi cuerpo lo sentía caliente, y al voltear a los lados
vi que estaba una compañera del trabajo y comenzó a hablar en algunas lenguas, y yo literalmente me comencé a transformar en un demonio. Pude experimentar el sentimiento de ese demonio cuando salía de mí, y a la vez yo podía sentir cómo salía ese demonio de mí. Entonces fue una sensación muy, muy, muy rara. Y algo muy importante de este sueño es que esta compañera se convirtió en una persona que yo había conocido 5 meses atrás. Esta persona me ayudó mucho en hacer un proceso de mi vida en el que estaba pasando y que a la vez yo no sabía que me estaba dando cuenta, y que justamente ese proceso tenía que ver algo relacionado con los ataques energéticos, los ataques del mal hacia una persona, o como otras personas los llaman, no sé, te hechizaron, te hicieron un embrujo, o tienes el mal de ojo, o lo que sea, como lo quieran llamar. Pero pues al final son energías que son guiadas hacia nosotros. Y pues esta persona se encontraba en el sueño, y realmente es una persona de la que voy a platicar en este capítulo y en ese proceso que viví hace 5 meses. Yo ya me encontraba por los últimos días de trabajo. Estaba en un área que la verdad era un área muy muy divertida, un área que disfrutaba, pero ya me sentía demasiado cansado. Ya sentía el cansancio mental, físico, emocional, por lo que la mejor decisión era tomarme otro break. Bueno, un break principal. Y tomé la decisión de que era momento de ir a visitar a mi familia. Viajé hasta la ciudad donde se encontraban mis familias, y curiosamente todo se dio. O sea, viví días muy, muy felices, pero a la vez muy tristes, porque antes de tomar la decisión de salirme del trabajo, una de mis mascotas, una gatita que era de color negro y yo le llamé Blackie, había fallecido. Apenas tenía 1 año con ella, y pues la había rescatado de otro lugar donde yo vivía, y pues apoyaba como podía a estos animales, y me dio mucha tristeza porque ella se había quedado solita, tiene un hermanito, y pues el hermanito lo atropellaron, y el caso es que decido adoptar a esta gatita. Solamente pues vivió 1 año conmigo, y pues ustedes saben que normalmente dicen que los animales atrapan todo este tipo de energías. Entonces siento que fue el primer ataque que recibí, y doy muchas gracias a esta gatita por haber dado su vida, porque realmente fue algo inexplicable, así de la nada, que se enfermó. Por más que la llevé al veterinario, le di el medicamento, sí aguantó como 2 o 3 semanas más, pero o sea, yo veía que se estaba apagando hasta que pues un día pues ya la encontré, y pues a continuar, ¿verdad? Entonces justamente un día antes
que decido irme a mi ciudad, mi otro gato que se llama Mudo, se enfermó. Se enfermó también de un día para otro y decía, no, o sea, no puede ser. Y este gato, la verdad, no sé si ustedes lo escuchan raro lo que voy a decir, pero yo sentía que era yo en el presente viviendo la experiencia de ser un felino. No sé si haya sido por ese lado o realmente, como dicen algunos, que nos parecemos muchísimo a nuestras mascotas. Pues literal, o sea, yo veía a este gatuno más humano que otras personas. Hasta podía interpretar sus palabras, sus maullidos, como si realmente fueran una conversación humana, y me sentía muy, muy apegado. Yo tengo otros gatos allá con mis familias, pero con él, la verdad, fue un proceso diferente. Fue una conexión muy intensa que también me enseñó a aprender cosas en la vida, otros bloqueos, y que la verdad estoy muy agradecido con él. Decido irme, llego a Hermosillo, y me entero que mi gato fallece. Justamente cuando paso días felices allá, cumplió años mi abuela, 90 años, y pude celebrar una boda de una de mis amigas de por allá, de mis círculos de amigos, que la verdad ha sido de las pocas bodas que he podido asistir, y pues fue muy bonito retomar estas conversaciones, saludar a amistades viejas, saludar a familia que hace mucho no veía en esta reunión de mi abuela, y pues al mismo tiempo estábamos celebrando la vida y el amor, pero pues al mismo tiempo yo tenía sentimientos encontrados porque pues había fallecido una persona muy especial. No lo puedo decir más allá, que realmente lo veo como una persona. Sí me dolió, pero a la vez sabía que tenía que disfrutar a mi familia y pues no podía hacer nada. Me acababa de regresar, no podía solamente regresar a enterrarlo. Me dolía muchísimo, pero sabía que tenía otros amigos ahí que estaban apoyándome y pues me están enviando las mejores vibras para llevar este duelo y ese proceso. Algunos dirán, ay, pues no sé, qué exagerado eres, es un duelo, es una mascota, pero creo que algunos entenderán realmente que muchas mascotas llegan a nuestra vida por algo. Son angelitos, como muchos dicen por ahí, y pues son parte de la familia. Muchos lo entenderán, otros no, pero así es como yo lo viví y lo presencié. Y pues estando allá, claro, te vuelves a hacer muchas preguntas, comienzas a reflexionar, entras en introspección y pues vuelves a hacer cuestionamientos al universo, a Dios, a la vida, etc. Pero pues al mismo tiempo, cuando ya estás un poco más allá del camino o del despertar espiritual, pues sabes que es parte de, es proceso de, y solo queda más que vivirlo, afrontarlo y seguir adelante y pues disfrutar el presente. Y eso es lo que hice. Seguía viviendo el presente, disfrutando los días que iba a poder estar allá, disfrutar a mi familia, pero había algo en mí que se sentía extraño. Me comenzaba a sentir débil,
comencé a escuchar voces. No podía dormir bien, a pesar de que, como les comenté, que soñaba muy vívido. Era otro tipo de sensación en las noches. Algo no me dejaba estar en paz. Entonces, pues yo me hacía preguntas de qué me está pasando. No sé si eran las emociones cruzadas que estaba viviendo en esos días. Y pues, como en todo, cuando el destino llega a ti y procesos llegan a ti, llegó la respuesta. Una tía que estimo mucho, que es mi nina y es como mi segunda madre, me dijo que había una persona que curaba, que podía sentir las energías y podía pues contactar con otros seres, que era una persona con varios dones y ella había asistido con esta persona. Entonces me contó su experiencia, una experiencia que solo pocos que conocemos la historia familiar de mi tía pues entendemos, y más si estamos ligados a esa historia. Después se la contaré. Y me dijo, si quieres te puedo agendar una cita. Y yo, ok. Sentía que era como que lo adecuado, pero a la vez, como en todo, pues te entra la curiosidad, te entra el miedo, y pues más si estabas buscando respuestas en ese momento y llegó de la nada, pues qué mejor que retomarlo. Trato de ir, pero creo que no se da, porque esta persona creo que te tiene que aceptar o es parte de que a veces se puede, a veces no se puede. Si es para ti, será para ti, si no, pues lo que sigue. Yo al siguiente día me tenía que ir de regreso, tenía mi vuelo de regreso y decido moverlo. Dije, pues ya, la verdad ahorita pues no tengo nada que hacer allá en Los Cabos, estoy aquí, estoy con mi familia, pues ya falleció mi gato, no tengo algún pendiente por allá, entonces decido mover una semana más. Era un viernes, muevo el vuelo del siguiente día sábado hacia el siguiente sábado. Pues ya, se viene el fin de semana y justamente me llegó un mensaje de mi nina diciendo que tenía cita con esta persona, o sea que esta persona me había aceptado. Para esto, yo esa noche sueño con esta persona, con esta mujer. Entré a una casa, de esas casas estilo colonial. Tenía una sala grande y lo que más me llamó la atención era el patio. Salí al patio y se encontraba una mujer con cabello corto. No le veía bien la cara en ese momento, pero comencé a platicar con ella. La verdad no recuerdo qué es lo que platicamos, pero recuerdo muy bien que enseguida había un baño, había plantas y había otro cuarto del lado derecho. Después de la plática, pues se desvanece el sueño y pues ya despierto. Consiguiente, ahí es cuando me envía unas horas después mi nina, que ya tenía la cita por la tarde. Mi madre me deja en la tarde, yo me quedo esperando ahí en la banqueta. Esta persona tiene otro trabajo y cuando puede atiende a los pacientes en su casa. Entonces mientras llegaba yo me senté, vi un árbol y curiosamente enfrente de mí comenzaron a aparecer unos colibríes y comencé a escuchar el sonido de los pájaros,
comencé a sentir una paz, a relajarme. Y sí pasaron varios minutos, pero me sentía tranquilo. Obviamente con curiosidad, con un poquito de miedo, pero me sentía tranquilo. En eso llega esta mujer, la veo y comienzo a platicar con ella como si fuéramos viejos amigos. Y le digo, soñé contigo. Y pues ella, escéptica, pues me dice, sí, ok. Y yo sí, le dije, estábamos aquí en tu patio, ahora lo puedo reconocer. O sea, era tu patio, pero no era en estas fechas. O sea, eran unas fechas años atrás. No sé, se veía un poco más antiguo esta casa. O sea, pude reconocer que estaba el baño, el cuarto. O sea, era el lugar en donde me encontraba en esos momentos. Y algo muy particular, que es lo que hizo que esta persona me creyera, fue que le dije que tenía el cabello corto en el sueño. Y me responde, pues si soñaste conmigo porque antes tenía el cabello corto, usaba lentes y pues así. Y pues yo no me quedé como sorprendido, porque pues no era como que algo muy diferente a lo que a veces me pasa en estas situaciones paranormales, por así decirlo. Entonces simplemente fluí y pues a la vez me contenté porque pues pude contactarla una noche antes y es lo que me hizo entrar en confianza. Y pues continuamos un poquito de la plática, me hizo sentir a gusto, yo comencé a sentirme extraño, me senté en su sillón, ella se quedó parada y me veía. Yo cada vez sentía cosas extrañas, dije ok, o sea, de seguro no es la primera vez que alguien se ha de sentir así adentro de esta habitación, porque pues muchos pacientes van ahí, entonces me imagino que pues muchos han pasado por diferentes situaciones en ese lugar. Entonces comencé a escuchar voces en mi cabeza, voces que me decían que se callara, entre otras cosas feas que me hacían pensar en ese momento sobre esta mujer. Ella se quedaba callada, era como si me leyera la mente, porque preguntas que yo me hacía me las respondía en la plática. Entonces yo me comencé a sentir extraño, yo ya quería que ya acabara todo esto. Las voces pues seguían ahí y o sea, para mí era como que algo normal, pero a la vez no, porque esas voces ya las había escuchado antes y justamente los días que yo había llegado. A la vez eran voces leves, pero dije, pues es el clásico angelito, diablito, que se están peleando, ¿no? Pero pues eran cosas que tenían que pasar en ese momento. Entonces la sesión continuó con esta mujer y me pide recostarme pues en una camita que era tipo que utilizan los masajistas, los spa. Y me acuesto y me dice, pues vas a sentir, voy a empezar a limpiarte, a lo mejor te sientes extraño, comienzas a sentir dolores, déjate guiar. Y yo pues me dejé guiar. Y recordé mucho lo que me dijo mi nina con la experiencia que había tenido con ella, que ella esparce un aroma que es para limpiar energéticamente el lugar y que ese aroma retoma
un olor o un aroma que te hace vivir algo del pasado. A mi Nina le recordó un tipo de flor que a ella le gustaba mucho, o le gusta mucho, perdón. Y yo pues me acordé de eso. Cuando la mujer comenzó a rociar este aroma, yo lo olí simplemente algo limpio, algo fresco, pero algo como revitalizante. Y ya comencé a limpiarme. No recuerdo si había música de fondo. Creo que no estaba diciendo nada, pero yo comencé a sentirme cada vez más liviano y más liviano. Trataba de concentrarme, dije, ok, ahora es el momento de poder imaginarme que estoy, no sé, en una meditación. Y comencé a ver una luz, cada vez veía una luz blanca, me sentía más relajado, más relajado. Me dijo que las personas tenían que estar listas para poder hacer ese tipo de limpieza de lo que estaba haciendo ella, porque no sabía lo que cada persona iba a vivir en ese momento. A lo mejor yo me podía viajar, o vivir una experiencia diferente, o irme a, no sé, a otro tiempo, a una regresión, etcétera. Entonces era algo inusual que yo experimentaba y que a la vez me daba miedo, porque dije, ok, a lo mejor va a ser como una experiencia tipo ayahuasca, que la verdad nunca he vivido y nunca se me ha presentado, por más que quiero. Es otra historia eso, pero sí tenía un poquito de miedo porque no sabía qué iba a experimentar. Dije, a lo mejor aquí comienzo a hablar otras lenguas, no sé, pero ya estoy aquí y lo voy a vivir. Y pues lo único que veía era la luz blanca, me sentía más liviano, más liviano, más liviano, hasta que mi respiración dejó de cesar. En eso ella me despierta, me dice, creo que era el clásico de que si escuchas mi voz es hora de despertar o algo así, no recuerdo muy bien. Cuando despierto, abro mis ojos lentamente, ella me comienza a ayudar a levantarme. Trataba de levantarme y no podía, me daba la mano y no podía. Era como si mi peso me regresara, pero pues yo la verdad no, soy una persona delgada, no peso mucho y no era como que algo difícil el poder levantarte. Entonces en ese momento comienzo a sentir mucha tristeza, comienzo a llorar, a llorar, a llorar, como si tuviera así mucho tiempo de lágrimas estancadas, pero a la vez no me podía levantar. Ella me tuvo que ayudar para levantarme y me quedo sentado después de que lo logro y comienzo a volver a soltarme a llorar. Me sentía débil, como si hubiera corrido un maratón, pero al momento dije, ¿qué está pasando? No es como que vi una experiencia rara de lo que pensé que a lo mejor podía llegar a vivir. No sé, de irme a otros tiempos, a una regresión, o no sé. Simplemente recuerdo la luz y ya. No fue algo inusual para mí. Pero eso era lo que yo creía en ese momento, cuando realmente fue otro tipo de situación. La situación que había pasado es que yo estaba a punto de irme al otro plano. Me sentía tan a gusto viendo esa luz
que yo ya me estaba yendo energéticamente a ese lugar. Por eso había dejado de respirar. Por eso me sentía tan liviano. Pero, ¿por qué no me podía levantar? Esta mujer me dijo que las energías malas me estaban regresando. No querían que yo realmente sanara. Entonces me jalaban y me jalaban para que yo pues estuviera ahí con ese mal. Era como que realmente se estaban quedando atrás y se estaban saliendo de mí. Obviamente, después de que me siento un poco más fuerte, tomo agua, me siento otra vez en el sillón y ya es cuando me comienza a contar todo esto. Esta mujer, y obviamente no podía ni siquiera asustarme de las palabras que me decía porque me sentía muy débil, la verdad. Pero sí me sorprendió de todo lo que me dijo y tenía mucha coherencia por todas las situaciones que me estaban pasando y por todo lo demás que me iba a decir después. Me dijo que esas voces eran los mismos demonios que me estaban diciendo. Ella desde que entró a la habitación, desde que yo entré, ella ya estaba trabajando conmigo. Ya me estaba sanando, podía ver todas las entidades que habían alrededor de mí, podía escucharlos, podía entender o podía ver lo que yo pensaba de todo lo que decía de ella, lo que ellos me decían de ella, y me decía, tú no tienes la culpa. O sea, yo entiendo perfectamente que ellos son los que te dicen eso. Entonces yo traté de quitarte lo más que pude. Quedan como energías muy leves por ahí, pero eso ya te va a tocar a ti terminar de luchar. Pero lo más fuerte ya pasó. Tuve que terminar el proceso de sanación cuando estabas acostado porque tú ya te estabas yendo, y si seguía con el proceso no sabía si ibas a aguantar, porque han pasado personas por aquí que realmente han fallecido o han estado en un coma fuerte, o realmente tengo que realizar un exorcismo, entre otras cosas. Yo la verdad, veía el lugar y era una sala pues muy relajada, con sillones bonitos, la cama al lado izquierdo, la cama de spa, uno que otro mueble sencillo, un retrato, no recuerdo si de flores, pero era una sala muy bonita. Y cuando me decía todo esto era, todas estas situaciones han pasado aquí. ¿Cómo, no? Si comienzas a hacerte más preguntas. Pero, pues lo más fuerte ya me lo había dicho. Lo que más me importaba a mí de saber de mi situación, me lo dijo. Y sin ningún pelo en la lengua. Así, la realidad cruda de lo que fue, de lo que está sucediendo y de lo que había presenciado. Obviamente me comenzó a invadir la tristeza, comencé a pensar en mi gato, en que si yo era el culpable de haber sucedido eso, de que él absorbió la mala energía de mi otra gatita, y a la vez agradecí, pero me comenzó a negar más dudas de todas situaciones anteriores que han pasado en mi vida, y dije, todo esto tiene que ver por estas energías. Entonces, como que al mismo tiempo me levantó la voz de la mujer, me habló como si yo hablara, como lo que yo tenía que escuchar. Me dijo las palabras que tenía que escuchar en ese momento y el tono de voz que tenía que manejar
para yo entrar en reacción, entrar en el presente. O sea, me dijo con voz fuerte, con malas palabras, de que tenía que entender. O sea, no me asustó porque sentí que era un lenguaje que en ese momento tenía que yo experimentar, tenía que vivirlo para entender, entre otras cosas, situaciones más personales que me dijo en ese momento, y yo pude entender. La verdad, la sesión yo que ya iba para 1 hora y media de toda la plática y de todo lo que hemos vivido, que así a cruda voz me dijo: ¿sabes qué? Ya tenemos que terminar. Veo que sigues ahí cansado y es por lo que te queda que experimentar y que vas a vivir. Yo te voy a enviar unos procesos, un tipo de limpieza que debes de manejar. Tú tienes que hablar con voz fuerte, tienes que hacerte responsable y enfrentarte a estas energías para que te dejen en paz, y pues que ya no, pues veas que vean que tienes el poder de tu vida. Y justamente eso es lo que platiqué en el audio anterior, que no sé si es lo correcto o no para muchas personas, pero para mí hasta el momento sí ha sido el poder enfrentarme y hablar. Porque a lo mejor ahorita estoy sentado aquí, pero no puedo ver lo que realmente hay en otros planos, o las energías que me están viendo, porque son muchos planos al mismo tiempo que si podemos nivelar la frecuencia en la que estamos, es cuando los podemos ver o cuando no los podemos ver. Nunca se me va a olvidar lo que me dijo al final de la sesión, y obviamente al haberme despedido, fue que tuviera mucho cuidado en el camino de regreso a la casa, porque iba a haber ataques, y que lo más importante era pues que se manejara con cuidado y pues que pidiera protección. Recuerdo que me despedí, me sentía muy agradecido, pero a la vez podía ver como un poquito de preocupación en ella. No sé si era de miedo por todas las cosas que había pensado de ella en la sesión, pero pues a la vez entendía que al mismo tiempo no era yo, sino eran estas energías. Y me fui, obviamente cansado de tanto llorar. Me topé con otra amiga, otra compañera que hace mucho no veía y que también iba para una sesión, y que curiosamente nos topamos ahí, pero pues esta mujer me dio la última limpieza y entré al carro con mi madre. Me pudo notar muy diferente, y pues me imagino por qué, porque pues imagínese a alguien llorar mucho tiempo y que pues obviamente salí con la cara hinchada. Y me acuerdo que le dije a mi madre: solo quiero decirle que o sea, que estoy bien, si tenía algo, tenga mucho cuidado de llegar a la casa. Y arrancó el carro, iba manejando y parecía mentiras. Casi nos chocan como 3 veces. O sea, mi mamá, me acuerdo que se persinó, iba rezando, pues iba pidiendo protección. Y me acuerdo que otra cosa que le dije es que una recomendación que me ha dicho la mujer era que pues no tuviera miedo o vergüenza en hablar en voz alta, o sea, en decir pues aléjense, etcétera, entre otras cosas o palabras de poder.
Entonces le decía a mi mamá, si me llegara a escuchar diciendo cosas, pues que no pensara que estoy loco, pero pues que era por mi bien. Y pues sí, la verdad, ella se fue muy tranquila manejando hacia la casa. Yo la verdad veía eterno el camino. Pensé que nunca iba a llegar, más por, no sé, veía que ahora están más locos los carros, o sea, cómo estaban manejando las personas que se nos echaban encima. No, o sea, la verdad me sentía en una película de suspenso, de terror. Sí me sentía en otra realidad, la verdad. Y me comenzó a entrar mucho miedo, otra vez el miedo. Llegué a mi casa, débil. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida como esa vez, como esa noche. Desde que llegué a mi casa, no podía ni siquiera apagar el foco de mi cuarto. Tuve que dormir con el foco prendido. Comencé a decir mantras que me hacían sentir seguro, y así estuve repitiéndolo hasta que me quedaba dormido. Porque la verdad sentía miedo, sentía como que me estaban vigilando, sentía que había todavía presencias en mí. Así como, no sé si te pasa que estás parado y sientes la piel chinita, o que se te pone la piel de gallina. Así, o sea, escalofríos, de todo. Pues solo quedaba dormirme y pues pedir protección y a ver qué me esperaba al siguiente día. Ya me levanto el siguiente día. La verdad me siento como una persona nueva, pero a la vez estaba consciente de lo que había sucedido, estaba agradecido. Comencé a pensar que solo hay que vivir el presente y disfrutar. Tenía otros días para retomar otra sesión con esta mujer. Me dijo muchas cosas que podrían haberme ayudado a regresar, pero creo que el proceso que elegí fue no regresar para retomar esa sesión y quitarme al 100%, por así decirlo, las entidades. Y tomé la palabra de lo que dijo, que ya era una lucha personal, que me tenía que enfrentar a eso. Y fue lo que hice. Dije, lo que venga de aquí en adelante es momento de afrontarlo yo. Pasan los días, llega el siguiente sábado, tomo el avión, regreso a mi ciudad, a mi departamento. Obviamente me entra la tristeza un poco de ver que ya no estaban mis mascotas, que no estaba mi gato, que realmente estaba solo de nuevo en el departamento. Me comencé a sentir extraño. Veo como sombras. Me acuesto en mi cuarto. No sentí tanto miedo como sentí la noche de esa sesión, pero sí tenía un poco de miedo. Pude observar en la noche cómo unas sombras me visitaron en el cuarto y me acordé de las palabras. Dije, es mi oportunidad, me defiendo. Comencé a gritarles con autoridad y a decirles que se apartaran, que yo era fuerte y que no les ocupaba. Para esto, pues obviamente esas entidades no era la primera vez que me visitaban. Y pues en el siguiente capítulo les contaré cuándo fue la vez anterior a esta experiencia que me visitaron. A los siguientes días
ya me sentía más relajado y pues ya era momento de continuar. Me sentía preparado, me hablaron de un trabajo y comencé de nuevo mi vida. Y así fue como hace poco tiempo pues esta mujer me volvió a ayudar a pesar de la distancia en otros de mis sueños. Cuando estaba pasando lo de esos ataques energéticos, pues se volvió a presentar, ayudándome una vez más en mis sueños, quitándome otro demonio, o no sé si era el demonio que faltaba. Se escucha fuerte la palabra demonio, pero pues algunos escritos dicen que son energías inteligentes y que realmente significa como inteligencia o sabiduría, etcétera. Pero pues estamos enfocados o mal acostumbrados, o no sé cómo decirlo, en este plano que pues son entidades malas. A lo mejor son entidades buenas que realmente nos hace sentir algo malo para hacernos cambiar. Es algo que quizás después vamos a saber. Pero así fue como volví a presenciar a esta mujer en este último sueño. Así que no sé si te ha pasado algo parecido. Creo que son experiencias que también vamos a vivir en un despertar espiritual. Muchas personas lo ven como simplemente algo de terror, pero no entienden el proceso que va más allá de este tipo de experiencias. Y más cuando tienes un propósito, un proceso, o cuando estás escuchando este tipo de información en las plataformas que te ayudan o en un libro, ¿no?, físico también, que te ayudan a entender más allá y ayudarte en ese despertar que muchos estamos buscando. ¿Y que influye esto? Influye al final mover energías, y pues la lucha entre las energías positivas y negativas siempre van a estar presentes, y más en este mundo dual. Así que ten bonita noche, un bonito día, y te doy gracias por escuchar este audio y nos vemos en la próxima. Muchos saludos. He aquí, Jinete Espiritual.